Desde hace ya varios años, Cuba enfrenta una crisis económica y humanitaria sin precedentes, lo que ha hecho que varios cubanos decidan dejar el país aún teniéndolo prohibido. Y uno de los destinos elegidos es Uruguay. Bueno, comenzar una vida nueva acá en Uruguay, así que bueno, fueron 6 días de travesía, pero valió la pena cada minuto de sacrificio, se lo juro, valió la pena. Aquí se respira un aire nuevo. Bueno, me llamo Fran, en internet, en las redes sociales me conocen como Fran en Máquinas. ¿Qué hay, máquinas? ¿Cómo están? Tengo 28 años. Mi nombre es Yuxen Claudia, tengo 26 años. Me llamo Mavi García Ramos, tengo 26 años, era maestra en Cuba. Mi nombre es Alexander Padrón, tengo 33 años. Mi nombre es María Yovet González, me conocen más como Malia Yovet. Bienvenida una vez más al canal. Tengo 28 años y soy cubana. Bueno, mi nombre es Adiel Morales, tengo 29 años, soy cubano, me conocen como Adielito en las redes. Bueno, me llamo Jorge Valdés Bartutis, nací en La Habana, en la capital de Cuba. Uno va creciendo, por supuesto, empieza a chocar con la cruda realidad de Cuba y a madurar tempranamente. Soy de la generación de cubanos que nació en el año 90, generación de cubanos que no pudieron disfrutar de las supuestas bondades y beneficios que en algún momento tuvo el pueblo cubano. Después de la caída del campo socialista, Cuba no dejó de ser lo mismo que fue siempre, un estado fallido. Estudié 5 años en la universidad y hoy en día no me dedico a nada que tenga que ver con cultura física. Y después del bachiller estudié en la universidad, después de pasar 1 año y 2 meses obligado al servicio militar, que en Cuba es obligatorio, o sea, y si dices que no, vas preso. Ahí me gradué de profesor, era profesor de química. En Cuba llegué hasta la universidad, estaba estudiando la carrera de medicina, ciencias médicas en La Habana misma también. Estudié técnico en informática, tenía un negocio propio en el cual ofrecía servicios. Estudié y me gradué como educadora de la primera infancia. Ya ejerciendo como educadora, habían muchas cosas que estaban mal. Lo primero es la falta de libertad de expresión que tienes. No puedes tener una ideología política totalmente diferente a la que está, donde que para tú poder ser un profesional en Cuba tienes que estar dentro del Partido Comunista Cubano. Es decir, tienes que mezclar lo que es profesión con política. Tienes que estar de acuerdo con dictadores, tienes que estar de acuerdo con personas que oprimen. Primero no había internet en Cuba, o sea, si te cuestionabas algo, era dentro de lo que te decía el oficialismo. Cada vez que tú entrabas a un aula, una escuela, fotos de Fidel, de Raúl, de Che y toda esa gente. Todos estos cubanos aseguran que fue al iniciar la universidad cuando comenzaron a cuestionarse aspectos del régimen cubano, pero a Jorge Valdés hubo un evento en particular que lo marcó para siempre. En 2019 hubo un tornado en La Habana y fue entonces cuando tuvo su primer problema con el gobierno. Un potente tornado golpeó varios barrios de La Habana, al menos 3 personas murieron y más de 170 resultaron heridas. Las personas quedaron con los niños a la intemperie, bajo la lluvia, sin agua, sin nada. Y el pueblo cubano, como lo caracteriza, quiso solidarizarse con el propio pueblo cubano. Y el Estado, el régimen, impidió que eso pasara. Lo dijeron, no se puede ayudar. Y acordonaron toda la zona, literal, la policía del régimen, y no se podía acceder a llevar donativos o ayudas a esa familia, ni agua te dejaban llevar. Y nosotros, yo de mi universidad, mis hermanos de su preuniversitario, tuvimos la iniciativa de hacer una recogida de donativos privada, o sea, que nada que tuviera que ver con los centros estudiantiles, ni con el régimen, por supuesto, e ir hasta ahí. Eso se concretó en 2 buses llenos de estudiantes. Recogimos dinero entre todos, compramos leche, artículos de primera necesidad, pero cuando fuimos hasta ahí, a mí me bajaron de ese bus, me pusieron en una sede del Partido Comunista de Cuba, me retuvieron el carnet de identidad, que es como la cédula acá, me interrogaron y no me dejaban salir de ahí. La gente tuvo que empezar a protestar. Nosotros hicimos al final lo que queríamos hacer, fuimos hasta ahí, brindamos asistencia médica primaria, porque también éramos muchos estudiantes de medicina, médicos también incluso, que se unieron a la causa, y eso no me lo perdonaron a mí, nunca me lo perdonaron. Y cuando regresé a la facultad, a 2 días ya yo tenía el rector amenazándome con la expulsión directa del centro educativo. Todos los rectores de la universidad en Cuba responden directamente, son cuadros políticos. O sea, el régimen impidió que el propio pueblo ayudara al pueblo en el momento que más lo necesitaba. Fueron expulsados, multados, encarcelados, detenidos también. O sea, yo corrí con suerte. Pero además, ese mismo año, en la Universidad de Medicina donde estudiaba Jorge Valdés,
se dio un incidente con unos estudiantes extranjeros provenientes de África. Y ellos no estaban recibiendo el estipendio que su gobierno le da para subsistir, digamos, malamente, ¿no? Pero dentro de Cuba, hace muchos meses. Hicieron una primera huelga más sutil, que fue una especie de sentada frente a su embajada. Y el régimen en ese caso le dijo, bueno, esto acá no es así, este no es su país, acá ni huelga ni protesta, sabemos lo que pasa en Cuba cuando alguien protesta o hace huelga. Pero esto siguió pasando y ellos siguieron sin recibir lo que estaban reclamando al inicio y entablaron una segunda huelga mucho más masiva, o sea, a una escala que ya trascendió mediáticamente. Que ellos irrumpieron en el campus universitario, entraron al campo y los reprimieron físicamente, hubieron rastrillos de pistolas contra estudiantes de medicina que no tenían nada para defenderse. Y en la madrugada de esa noche, ellos fueron con buses y listados que habían hecho a recoger a todos esos estudiantes, a buscarlos. Los montaron en los buses, los aislaron del campus de nuestra universidad y en la madrugada los deportaron hacia sus países. Eso no se supo hasta el otro día, nadie sabía qué estaba pasando con esos muchachos, o sea, literalmente los secuestraron, los desaparecieron y los deportaron. Eran compañeros de años. Yo esa mañana llegué a mi clase y faltaba la mitad de la clase y todos mis compañeros cubanos estaban como si nada. Y vino la maestra, nunca se me olvida, la profesora de pediatría en ese momento a dar la clase como si nada. Yo le dije, no, con su permiso, acá no se da clase. ¿Cómo vamos a dar clase si nos faltan la mitad de los compañeros? Y sabíamos lo que estaba pasando. La violencia contra el pueblo cubano se fue incrementando al mismo tiempo que la escasez. Y lamentablemente todo lo hermoso que ven los turistas en Cuba es la cara opuesta de la realidad que sufre el cubano de a pie. El promedio del salario de un cubano es de 4.000 pesos. Cuando lo llevamos a escala de dólares vienen siendo 30 dólares. Tienes que o que alguien de tu familia que esté fuera del país te envíe combo o te envíe dinero o tener un negocio extra o robar. Una persona que trabaja 8 horas, estamos hablando de un maestro, estamos hablando de un médico, estamos hablando de un ingeniero, estamos hablando de profesionales. Están las personas mayores que están jubiladas, que viven de un salario mínimo, 1.000 pesos, 1.600 pesos, cuando el dólar está en 200 y algo, cuando los conviertes. Y si te vas a comprar un plátano, te cuesta 100 pesos, un plátano. Y con un plátano no vives. El salario de un trabajador que lo que tiene es un oficio es de 2.000 pesos, 15 dólares. Trasciende la palabra escasez. Creo que en Cuba hay una miseria a nivel social, pero también a nivel moral. Se veía mucho la desesperanza también en los rostros de las personas porque damos cuenta que son muchos años. Son más, yo cuando llegaba en Cuba eran 60 años de dictadura ya y la gente está agotada. En Cuba no se vive, en Cuba se sobrevive. Hubo un tiempo que hubo un déficit de combustible en todo el país y eran apagones de 14, 16, 24 horas. Te cortaban la electricidad y tú no sabías cuándo volvía. Internet empezó a llegar escasamente después del 2010 más o menos. Costaba como 5 dólares la hora. O sea, un profesor ganaba 20 dólares y una hora de internet costaba 5. Ve haciendo un cálculo para que veas que era una cosa absurda. Casi nadie podía acceder a internet. Hay personas que tienen eso de agua caliente, agua fría que sale por la pila, por la llave, pero otras no. De hecho, yo tengo un video de mi canal que fue enseñando mi casa. O sea, lo más típico es una cubeta donde viene la pintura o un balde también con otro baldecito pequeño como de helado más o menos. O sea, tú coges el agua, te la echas así con eso. Eso es algo muy característico aquí en Cuba, bañarse con un jarrito y una cubeta, caballero, eso es muy normal. Yo nací toda mi vida con ese jarrito de ese cubo y vivían mis dos abuelos por parte de madre, mi mamá y el esposo que ella tenía en ese momento y yo. Éramos 5 en la familia, 3 generaciones distintas. Que las propiedades en Cuba están totalmente en situaciones precarias porque son muchas familias viviendo en esas mismas casas. Vivía mi abuelo con su mamá, vivía mi tía con sus 2 hijos, vivía mi mamá, mi papá y yo. De todas formas, Cuba siempre se enorgulleció y mostró al mundo sus 2 pilares, que fueron la salud y la educación. Sin embargo, según estos cubanos en Uruguay, esa excelencia en la salud es algo que hace ya varios años se ha perdido y está cada vez peor. Lo que estamos viendo en Cuba en los últimos 5 o 10 años en la salud es algo inconcebible, todo lo contrario opuesto a lo que se vendió en el mundo, lo que era Cuba era esa potencia médica. Y hablo desde el plano personal, o sea, a mí me tocó como estudiante de medicina afrontar guardias médicas
de emergencia médica sin los medicamentos más elementales. A mi abuelo siempre le mandaban medicamentos para el asma y para el corazón. Salbutamol era el spray era lo que él necesitaba y había veces que no entraba. No había. Y no podías comprar. Y mi abuela también para sus crisis del colon y todas esas cosas, o sea, no había pastillas. ¿Y cómo lo resolvían? Bueno, comprándola a otras personas que se las robaban de la farmacia. Estamos hablando que, por ejemplo, antibióticos para los niños, cuando yo estaba rotando haciendo pediatría, ya no había. Nosotros teníamos que plantearle a los padres el tratamiento con medicina verde. Un niño venía con un catarro común y terminaba complicándose y terminaba en un CTI por la falta de medicamentos. Y de esto no podemos echar la culpa al bloqueo, porque el bloqueo no entra la medicina entre el embargo de Estados Unidos y Cuba. Entonces eso es culpa del propio régimen. Es que el bloqueo lo han tenido siempre, pero en la mente, allí. Y entonces han querido dormir con esa muela, como decimos los cubanos. Han querido que todo el pueblo se crea el cuento de que no hay pollo por el bloqueo. Entonces cuando tú puedes comprar un pollo, ves la etiqueta y dice hecho en Estados Unidos. Y tú te dices, pero, o sea, no es que estamos bloqueados y estamos comiendo pollo de Estados Unidos. El bloqueo no existe porque Cuba y los Estados Unidos mantienen negocios por más de 7.000 millones de dólares anuales. Además de eso, Cuba comercializa con más de 90 empresas norteamericanas y los Estados Unidos es el 8º socio comercial de Cuba, por lo que ese bloqueo no existe. El único bloqueo que existe es real y constante, es el que tiene la dictadura a su pueblo. En esas condiciones, para sobrevivir, los cubanos tienen que inventar cosas e intentar emprender distintos negocios, pero muchas veces no los dejan y quienes lo intentan se terminan rindiendo. Lo peor de todo se da en el rubro de los alimentos. Los dos nos graduamos de medicina en el 2019 en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. Y yo emprendí, pero no tuvo buenos resultados, temas de comida rápida y esas cosas, pero como que los alimentos en Cuba escasean tanto, pues todo se desapareció, los precios se dispararon y bueno, no dio nunca resultado. Se conseguía lo que se podía con el dinero que se tenía en la casa. Y entonces a veces tú tienes el dinero, pero no hay nada que comprar. ¿Qué vas a hacer con el papel? ¿Te lo vas a comer? Se decidió por uno de hacer un emprendimiento de pan con carne de cerdo, que es como muy tradicional en Cuba. Y Adielito, a la semana, al mes de haber empezado el emprendimiento, su negocito de pan con carne, se dispararon los precios de la carne de cerdo, se desapareció la carne de cerdo primero, el pan, dejaron de producir pan. Desapareció. Fue como la explosión, la crisis en Cuba, que estaba en crisis desde hace rato. Pero Cuba siempre está en crisis, pero cuando Adielito abrió su negocito, el detonante. Comer pan con aceite es lo que comí, o sea, pan, le echábamos el aceite de soya, un poquito de sal, ya, eso era normal. ¿Pero eso qué es? ¿Una merienda, un desayuno o cualquier cosa? Cuando no había nada que untarle al pan y la carne, imagínate que un churrasco, un solo churrasco de cerdo te lo vendan en 300 pesos y que en tu familia sean 2 personas. Con un churrasco van a comer 2 personas. O sea que carne el cubano promedio no come. No mucho. Y la carne, y los cárnicos, ¿dónde los compran? Aquí donde se compran los cárnicos. Todo en Cuba es comer pan y mucha agua, mucho arroz. Esto es lo que voy a almorzar, el aguacate. Si tuviera limón estaría perfecto. Está un poquito furu el aguacate pero bueno. Y este arrocito que vendieron en la bodega este mes es arroz brasileño. Decir que tampoco me gusta el arroz blanco, pero bueno, no hay más nada y hay que comérselo. Yo me he puesto a ver videos míos de hace unos años y yo veo que soy totalmente distinta. De hecho, las personas igual que vean fotos mías van a decir, esta no es Claudia, porque yo estaba súper delgada, súper. O sea, todo esto de aquí no tenía cachete, no tenía nada. No les mostré por acá que estaba mi abuela sentada con el gato. Abuela, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Ya mostré a mi abuela, ahora tú, mi buena. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú ves a cualquier dirigente de Cuba y todos son gordos. Todos. No les sirve las camisas. Y cuando miras a alguien del pueblo, todos flacos, todos desarreglados, así, con caras bien tristes. Ellos están comiendo carne, ellos están comiendo algo más que lo que estás comiendo tú. Es un deterioro tan grande, antropológico, cultural, de infraestructura y de cada día más pérdida de libertades. Como en todo régimen autoritario, el arte y la comunicación están muy controlados. Fran, más conocido como el Máquina, conoció Internet y comenzó a incursionar en el mundo de los youtubers en el año 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está este aguerrido colectivo de personas encantadoras que disfrutan
cada semana de los videos de Frank el Máquina. Sus videos mostraban su ciudad y cómo se vivía en Cuba, pero no tardó mucho tiempo para que el régimen cubano le llamara la atención. Y la gente me empezó a seguir porque había mucho interés en saber qué cosa era Cuba. Ubícate un país que nadie sabía nada, que o sea, lo que el mundo sabía era lo que la dictadura mostraba. De hecho, aquí yo me he encontrado con gente y con comentarios aquí en Uruguay que yo me quedo frío. La isla paraíso, el socialismo funciona, no sé qué más. Yo digo, bueno, y es producto de eso, no había internet, nadie podía buscar en internet cómo es Cuba y que te salía hoteles, cuando más un documental de la caída del campo socialista, discurso de Fidel y cosas así que yo decía, bueno, ahí no se sabe cómo es Cuba. O sea, había mucho público que quería saber de Cuba. Y empiezo a subir videos de Cuba. Hasta que un día la seguridad del Estado me toca la puerta de la casa porque ya los videos, digamos que estaba contando cosas que a ellos no les gustaba que se dijeran. Que tú contaras básicamente la realidad o que los culparas a ellos de todo. Verdaderamente a mí nunca me llamaron la atención directamente a mí porque estaba Fran por el medio. O sea, todos los palos los recibía él. Todas las quejas las recibía él. Y Fran me decía, mira, no digas esto. O si vas a decir esto, dilo más o menos así. Afloja. Como que no digas todo lo que piensas así tan libremente porque sabes que te va a pasar algo. Siempre llega el momento en el que dices, bueno, basta, hay que romper el silencio, no podemos seguir callando. Ya fueron muchas generaciones las que callaron y somos nosotros los que estamos pagándolo. El callar de otras generaciones, ¿no? No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. Muchas gracias. El 11 de julio de 2021, el pueblo cubano, cansado de las carencias, de los bajos salarios, de la falta de medicamentos y de la pérdida de libertades, salieron a las calles para alzar su voz. Las protestas masivas iniciadas en Cuba este 11 de julio mostraron al mundo el marcado descontento popular y las ansias de libertad del pueblo cubano. Lo que hubo en el país fue un estallido social. Salieron a las calles a pedir libertad. La palabra que se escuchaba en todo el país era la palabra de libertad. Ese día nuestra vida cambió, y cambió para siempre, porque salimos sabiendo que lo podíamos perder todo. Abajo la dictadura fue el grito de cientos de personas que salieron a las calles ese domingo para protestar contra el gobierno. Que lo que estaba pasando era una cosa muy bella, ver cómo un pueblo se alzaba y se unía. Y era una protesta, cosa que nunca habíamos visto. La gente de verdad en la calle gritando bajo la dictadura, libertad y cosas que ellos diciendo, bueno, nunca en la vida había sucedido una protesta masiva en la calle así. Este suceso podría ser histórico, pues es la primera vez en 27 años que un grupo de cubanos sale a las calles a manifestarse. Fue una cosa bien loca. Nunca había visto eso y tantas personas a la vez por su propia voluntad, sin que los llamaran ni que los convocaran para una marcha como el 1 de mayo, que es obligado ir. Si tú no vas como trabajador, pues no te pagan ese día y te sancionan y tienen una carta de no sé qué. Ahí vimos cómo rápidamente la fuerza militar represiva y corrupta del país violentó a todos los que estaban protestando pacíficamente. Nos intentaron disuadir, hubieron tiros, hubieron golpes, nos tiraban piedras, nos dieron tonfazos, utilizaban spray, lacrimógenos. El pueblo salió a expresarse libremente y están reprimiendo y están dando golpes y eso es inadmisible. Y se puede volver a repetir, porque es un pueblo que está dispuesto a salir otras veces a la calle, las que sean necesarias, pero lamentablemente pusieron como ejemplo bien duro y bien fuerte a todos los que están presos hoy en Cuba y a lo que sufren su familia para que esto no se vuelva a repetir. Apagaron nuestra voz de libertad, reprimiéndonos, persiguiéndonos, difamándonos. Centenares de personas detenidas. Amnistía Internacional denuncia que se han realizado varias detenciones arbitrarias. Sus hijos de 18, 23 y 25 años detenidos y procesados por manifestarse el pasado julio. Piden al varón 20 años
A la hembra le piden 25 años y al más chiquito le piden 15 años. ¿Alguno tiene antecedentes penales? No, ninguno tiene antecedentes penales, ninguno de mis hijos tiene antecedentes penales. Hasta que nos fracturaron de manera muy violenta, fuimos cercados por el ejército, por la Fuerza Armada, además de que muchos de estos se vistieron de civil para confundirnos y poder parar nuestra voz, nuestro grito de libertad, que era lo que más se estaba pidiendo allí. Nosotros no podíamos publicar ninguna foto, nada que evidenciara que estuvimos en las protestas. Al haberme identificado como manifestante el 11J, llegaron citaciones a mi casa donde en mi contra se empezó un proceso administrativo donde me invalidan mi título, me acusan de traición a la patria y me prohíben mi continuidad de estudio en la universidad. Uno no podía tener un video, no, mira, estamos aquí en las manifestaciones, porque un día te arrestaban, ese video estaba en tu celular y te podían meter preso. No, mira, tú participaste aquí. Cientos de personas fueron detenidas luego de las manifestaciones del 11 de julio. Entre ellos Jorge y Nadir, los hijos de Marta Perdomo, quien hoy vive en Cuba y desde allí habló para Santo y Seña. 6 días después de la manifestación vienen unos policías, los citan, se los llevaron, nunca más regresaron. Y eres tú mi canto de sirena. Pero algo que se está dando desde el 2021 a la fecha es que ya todo el mundo tiene un primo, un amigo, un tío que está siendo condenado como preso político en las cárceles. Y este sentimiento ya está viejo. Nosotros sufrimos hombro con personas que hoy en día están presos. Y están presos muchos en cárceles de máxima seguridad. Hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. Hay más de 1000 presos políticos hoy en las mazmorras de los Castro. Dentro de esos 1000 presos políticos hay más de 100 mujeres que son madres, esposas, hijas, que hoy están separadas de su familia. Están sufriendo de acoso, están sufriendo. A veces lo exponen a una luz constante que tú no sabes si es de día, si es de noche. Y empezar a construir lo que soñaba.
hizo fue manifestarse, gritar patria y vida y Cuba tiene hambre. Y por eso le piden 18 años de privación. No hay presos políticos en Cuba. Mi hijo es uno de los presos políticos. Él también ya había salido diciendo que no había menores de edad presos. Cuco que se dobla, pero que siempre está de pie. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos. Se estima que en Uruguay hay casi 30.000 cubanos que han llegado por diferentes razones, pero todos con un denominador común: escapar del régimen cubano. Hay un sentimiento en la isla de que la isla se está quedando sola, vacía. Casi todas las amistades se habían ido, habíamos ya renovado nuestro círculo de amistad porque casi todos se habían ido con este éxodo masivo que hubo hacia los Estados Unidos y hacia otros países. Después de la situación tan mala por la que estaba atravesando Cuba, que es para mí, de la que vivo, es la peor que ha atravesado, un éxodo. Empezamos a ver que la situación iba peor. O sea, eso es una bola de nieve que a medida que va bajando, va creciendo y la bola viene siendo la crisis en Cuba. En busca de un mejor futuro, de mejorar y sobre todo ayudar a la familia. Los problemas por las redes sociales, con la seguridad del Estado, cada rato te llamaban y yo dije, no, mira, esto no es vida. Entonces, nosotros no teníamos ni dinero para irnos, pero tomamos la decisión y empezamos a ahorrar dinero. Porque no es lo mismo que te quiten tu libertad, a que te quiten tu libertad de pensamiento, a que te quiten tu identidad, a que te dejen de reconocer como lo que tú eres, que era lo que nos estaba pasando a nosotros. Cuba es una cárcel para todos los cubanos que están ahí adentro, en una cárcel ideológica. Me identifican a mí, identifican a mi hermano, que es algo raro porque en aquel momento era menor de edad, inclusive tenía 17 años. Yo empiezo a sentir la presión y me llegan avisos de los propios compañeros míos, mira que ya te están haciendo la cama, te están fabricando algo, o sea, vienen por ti. Algo te inventan, como siempre hace el régimen. O vas preso, o te desaparecen, o te matan, como han matado tantos opositores dentro de Cuba y después inventan una causa, o te exilian. Mi esposa estaba en un proceso que podía terminar en un proceso penal. Nos ponían vigilancia constantemente
dónde visitábamos, con quién hablábamos, qué criterio emitíamos en las redes sociales, hasta un punto en el que en un momento determinado se me acercaron varias personas de mi confianza y me dijeron que íbamos por un camino hacia la petición. Y al empezar ya un proceso penal en mi contra, no queda otra opción que yo tener que salir escapando de Cuba y tener que vivir una vida en el exilio que yo no pedí. La acusaron de traición a la patria. ¿Qué sentiste en ese momento? Sentí mucho miedo. La determinación fue la de salvar nuestra vida y nuestro futuro. ¿De qué manera? Migrando, escapando. Para poderle brindar un mejor futuro a mi hija, cosa que en mi país no iba a suceder porque no iba a tener la figura ni materna ni paterna. Nos amenazaron muchas veces con nuestra niña, que es una menor de edad, que se podía criar sola, que dependía 100% de sus padres, que pensáramos bien las cosas. En el caso de Jorge Valdés, se había ido de vacaciones a Panamá con su hermano menor de edad, cuando de repente les llegó el llamado desesperado de su madre. Me llama mi madre llorando en una histeria total porque los militares habían irrumpido en casa, la policía política del régimen estaba en casa con una búsqueda de orden y captura para nosotros, como si fuéramos unos delincuentes, unos narcotraficantes. Mi madre me pidió, por favor, no regrese, no regrese. Yo quería regresar. Yo no elegí el exilio ellos lo eligieron para mí, como castigo, como fue también separarme de la carrera, porque sabían que esa era la forma también. Además, nos habíamos quedado sin dinero, por suerte muchas amistades se pusieron entre ellos, ayudaron a mis padres dentro de Cuba también, que tampoco sabían lo que iba a pasar. Y lo primero que se me ocurrió decir fue, levantamos la cabeza y decimos, bueno, Latinoamérica, ¿a dónde podemos ir? Un país que tenga democracia plena, o lo más cercano a la democracia plena, donde podamos seguir nuestros estudios, y pensamos en Uruguay. Y escogimos Uruguay porque teníamos amistades aquí, podíamos ejercer la medicina, que eso es un plus. Fue la decisión más difícil. ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que va a ir de vacaciones a un lugar a pasarla bien, pero que todo es mentira, que no va a regresar más a donde nació, a sus mascotas, a su familia, a sus juguetes, donde veía que cada día iban desapareciendo cada cosa de su cuarto, de su casa, porque lo tuvimos que vender todo, absolutamente todo, para poder llegar a un país de libertad? Es que los cubanos que logran irse de la isla y deciden venir a Uruguay deben ahorrar miles de dólares para pagar los pasajes de avión a Guyana y la travesía subsiguiente cruzando Brasil hasta llegar a nuestro país. Logramos salir y cuando el avión despegó yo dije, ya libre por completo, ya nada nos va a detener. Llegamos a Trinidad y Tobago, hicimos la escala, llegamos a Guyana y ahí nos estaban recogiendo. Dije, no, ya completo, ya aquí todo va a salir bien. Ya está llegando el avión, gente. Ay, familia. Ay. El sueño esperado. Ya estaba montado ya en el avión. Ya solamente la tranquilidad de poder estar grabando así, ¿ves? Y que no venga ningún funcionario y decirme que no puedo grabar, ya todo está bien. Básicamente, ir hasta un país donde uno tiene libre visado, en el caso de nosotros Guyana. Antes de eso hicimos escala en Jamaica 24 horas, en Trinidad y Tobago como 12 horas y después Guyana. Y bueno, familia, ya estamos dentro del aeropuerto de Trinidad y Tobago, por lo menos la zona donde están las personas que van de tránsito. Ay, Dios mío, vean esto. ¿Qué quieres que les diga? El primer choque con el desarrollo, con el capitalismo. Creo que por ahí hay papitas o algo de eso. No sabía lo que me iba a enfrentar y lo poco que vale la vida en un país como Guyana. Te das cuenta desde que aterrizas, te tratan como mercancía humana. Y no nos quedó otra opción que poner nuestro futuro y el futuro de nuestra hija, poner la vida mía y de mi familia en las manos del tráfico de personas. Te ponen en un lugar, te dicen tienes que estar acá, espera hasta que te avisemos. O sea, todo es ilegal, es tráfico de personas, literal. No hay otra forma de decirlo. ¿Cuánto les cobraban por hacer la travesía? Fueron aproximadamente como 3.000 por cada uno. $3.000 cada uno. Sí, cobrando pasaje de ida y regreso, o sea, todo. Todo. Y pagándole al coyote, que es como se le llama a la persona que te va cruzando entre fronteras. Fue un proceso muy largo, muy horrible,
por el que tuvimos que pasar nosotros y principalmente nuestra hija. Fue un gran riesgo. Y lo único que puedo decir yo es que corrimos con suerte. Muchos no corren la misma suerte. Entonces al otro día salimos a las 2 de la tarde desde Georgetown para llegar a Lethem. Fueron 24 horas de viaje por un camino que aquello era solo piedra. Estuvimos atravesando la selva de Guyana. Porque Guyana tiene una selva muy tullida, espesa y con mucho barro. Y cuando llueve eso hace que los buses se queden en el barro, no salen de ahí, patinan, hay jaguares. O sea, te estás exponiendo a un capítulo parece, no sé, una serie de ficción. Pero eso es lo que pasa. Y la otra vía era la avioneta que la quitaron porque era igual de insegura. Yo me monté en esa avioneta con mi hermano y estuvimos rezando por 2 horas porque decíamos, esto no puede ser normal. O sea, esto que está pasando aquí era la turbulencia, la forma en que se movía, o sea, y en efecto, la quitaron porque se dieron cuenta que en cualquier momento se iba a caer. Tipo en una van, más o menos 12 personas, aquello bien pequeño. De hecho, habían 2 niñas que andaban con sus padres, obviamente, pero habían 2 niñas. No había nada, solamente era la luz de los carros y ya. Con una persona que no habla ni tu idioma, que tenía un arma, iba a lo loco, o sea, iba súper rápido en el auto con 12 personas más alrededor de ti que tú no conocías, que conociste ese día, y que bueno, que todos saben que tenemos dinero. Pasaron cosas fuertes. 3ª, 4ª noche estar ahí, los coyotes empezaron a pedir más dinero, y queremos más dinero, y queremos más dinero, y queremos más dinero, y ya no había más dinero. Me recuerdo una noche que tuve que encerrar a mi hermano en la habitación, con el poco dinero que nos quedaba, y decirle, o sea, escuches lo que escuches, no salgas de la habitación. Lo cerré, salí, los enfrenté, por suerte hubieron personas que salieron, que también estaban en la travesía, cubanos, y trataron de mediar, y eso no pasó a mayores. Pero pudo haber pasado, como pasaba con tantos otros cubanos. En el último tramo de Guyana, Brasil, Lethem, atravesamos el río, atravesamos en canoa, como un afluente del Amazonas. Yo crucé con un menor de edad, yo tenía 25 años, pero también cruzan madres con niñas menores de edad. Cruzan muchachas jóvenes de 17, 18 años solas y se enfrentan a estas organizaciones criminales que están organizadas para esto. Cuando ya yo salí de Lethem, que vi la primera bandera brasileña, yo dije, no te puedo creer, o sea, yo estoy... O sea, era algo inexplicable, que todavía lo digo y me emociono, porque yo veía la bandera y decía, yo estoy en Brasil, de verdad, o sea, despiérteme porque yo no me creo que estoy aquí. Y llegamos a Boavista, y ahí empezamos a hacer la travesía. En el grupo nosotros éramos como 13, 14, algunos se fueron quedando en Brasil, otros iban para Ecuador, y 5 los que llegamos acá a Uruguay. Pero fue fatal. Fatal, fatal, fatal. Imagínate que pasamos una semana de travesía, 4 días sin bañarnos, todo el tiempo era comiendo chuchería, o sea, papitas, pan, no había comida sólida como arroz, porotos, carne. Y comienza tu travesía en Brasil, que dependencia de tu posibilidad económica puede ser por partes en avión o completamente en bus, como lo hacen muchos cubanos, que son 2-3 días. Ya Brasil sí fue el primer tramo en ómnibus y después en avión. Hasta que llegas, bueno, a Puerto Alegre, y de Puerto Alegre ahí sí te dicen, bueno, acá continúa, Rivera está para allá, Ochuy está para allá, ahí pagas un taxi, llegamos a la frontera y pedimos asilo político. Hasta llegar a Rivera, que fue el punto fronterizo por el que entramos aquí a Uruguay. Ahora mismo aquí son las 2 de la mañana y estamos en una zona donde todo el mundo está durmiendo. Yo quisiera estar ahora mismo dando brincos y gritando, pero estamos en la terminal de ómnibus de Rivera, esto es Uruguay. Empecé a llorar y empecé a escribirle a mi mamá, no, que ya estamos en Uruguay, me pusieron el cuño y fue como que... O sea, automáticamente la señora me puso el cuño y yo era como que sí, yo decía, aguántenme que aquí me voy a caer de toda la energía que yo tenía. A partir de ahora comienza todo el proceso para que nos den la cédula y bueno, comenzar una vida nueva acá en Uruguay, así que bueno, tengo una emoción por dentro. Fueron 6 días de travesía, pero valió la pena cada minuto de sacrificio, se lo juro. Tenemos que esperar a las 5 de la mañana que ya que abra la terminal
y tomar un bus que vaya a Montevideo. Yo llegué a Montevideo y Tres Cruces a mí me parecía una cosa gigante. Yo me sentía muy mal, ya estaba así como que con la boca blanca. O sea, mal, no había comido nada, tomaba agua y la devolvía. ¿Y te tomaste un taxi hasta Maldonado? Sí. Yo llegué primero a Punta del Este. Ay, no, yo vi todas aquellas cosas que yo veía por el video, igual empecé a llorar. O sea, la historia de mi vida es llorar por cualquier bobería. Llegué a la casa de la amiga, me senté, ahí sí ya me senté, yo dije, ya, no puedo más. Y ahí me desmayé, y corre agua con azúcar. Y todo fue un lío. Nosotros no venimos a Uruguay porque nos gusta el clima, venimos porque venimos huyendo de Cuba. Y somos capaces de someternos y poner nuestras vidas en las manos de estos criminales con tal de conseguir la libertad tan ansiada en este país, por ejemplo. Yo y mi familia somos víctimas del tráfico de seres humanos. Y quien nos llevó a eso es esa dictadura que hoy hay en mi país. Y después de sobrevivir a esa travesía, finalmente todos dicen haber encontrado en nuestro país la tan ansiada libertad que buscaban. Uruguay fue el destino por dos motivos principales. Uno, el reconocimiento que nos dio la voz del presidente uruguayo, Lacalle, cuando internacionalmente enfrentó a nuestro dictador y le dijo las 1000 verdades en la cara. El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Eso nos inspiró mucho a tomar Uruguay como destino. Además que queríamos encontrar un lugar donde nuestra hija se criara sin adoctrinamientos. Y Uruguay tiene las condiciones necesarias de libertad para que esto suceda, para que ella elija hacer lo que quiera hacer en su vida. Nosotros salimos escapando de Cuba buscando libertad, porque es la palabra, escapar. Acá mi hija se educa, puede tener un futuro, cosa que en Cuba no podía. Cuando uno sale de Cuba, ve sobre todo la diferencia. Uno sabe que está mal cuando está en Cuba, pero cuando uno sale allá al mundo libre, con información real y completa de lo que pasa más allá, uno dice, wow, qué tan grave está la situación en mi país, que hay que condenarlo, o sea, hay que denunciarlo para que la gente sepa lo que se vive realmente ahí. Cada vez que me preguntan a mí, ¿qué es lo mejor que tiene Uruguay? Y yo siempre digo, el Uruguay. Y también desde el punto de vista de crecimiento personal y profesional, nos ha dado todas las oportunidades esas que no teníamos en nuestro país, pues bueno, aquí las hemos tenido. Acá, magnífico. Siempre vamos a estar eternamente agradecidos con Uruguay. Para nosotros lo sentimos como nuestra segunda patria. Llegamos a Uruguay con 3 mochilas, donde conteníamos en esas 3 mochilas la vida de nosotros, la vida entera. Solamente en 3 mochilas, llenas de sueños. Y una vez llegados a Uruguay, todos se sorprendieron de cómo era nuestro país. En temas, no sé, de política, me dijeron aquí puedes opinar libremente, que nadie te va a pasar, o sea, no te va a suceder nada, nadie te va a meter preso ni a perseguir porque tú digas esto o lo otro. Yo entré a Uruguay en el 2019 y llegué en año electoral. Y nunca se me olvida que entrando a Rivera me encuentro una caravana de un precandidato del Partido Nacional con todo lo que eso significa, las banderas, las bocinas, vota por fulano, y decía, wow. Pero un día voy a la Rambla de Montevideo, acá en Avenida Brasil, y me fijo que estaban militando los jóvenes de un partido
que hoy es oficialismo, y en la otra vereda estaban los jóvenes de lo que hoy es la oposición. Y a eso a mí me voló la cabeza. Decía, ¿cómo puede ser que desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, ellos puedan convivir así, tener esto, cuando en mi país, por hacer esto, la otra parte estuviera siendo reprimida ahora mismo, o presa? Yo tenía la idea, no, ya Uruguay es una democracia plena, no sé qué más, pero caer a entender qué cosa es eso, porque nosotros no vivimos en democracia. En Cuba hay una dictadura que no puedes decir nada, no puedes ir en contra de ellos en nada, en ningún aspecto de la vida. Caí en esa realidad cuando visité el Palacio Legislativo, que entré y vi todo aquello, dije, madre mía. O sea, en Cuba eso no existe, ¿ya? Digamos que un baño de democracia es este magnífico edificio que nosotros acabamos de recorrer. Pero no solo la democracia les sorprendió a estos cubanos llegados a Uruguay, sino también las cosas más comunes y cotidianas. Paramos a buscar la oficina de UTA, oficina comercial de McDonald's. Gente, la cola fue un segundo, me senté y ya me tocaba ya. Primero empezamos a hacer los trámites y todo era rápido. Yo decía, esto no puede ser verdad que yo vaya a solicitar la cédula y a las 10:10 me dieron el turno, a las 10:10 yo estaba siendo atendido. Y esto no puede ser verdad. Pues en Cuba es una cola de las 3 de la mañana y fájate en la cola para que no se cuelen, que la que trabaja ahí, la amiga está de abajo y la llama. Y yo dije, esto no puede ser verdad. Como bien ya saben, pues bueno, estamos acá en Uruguay y este es nuestro primer día como tal. Ya tenemos la llave, ya hicimos el contrato, o sea, fue lo primero que sacamos. Saliendo de la casa de la amiga de nosotros, al lado hay una panadería, como la llamamos nosotros, una roticería, ¿ya? Y yo entré, es pequeñita, pero cuando entré yo dije, a ver, hay leche, yogur, dulce, jamón, queso, dije, todo esto aquí, está eso. Fue lo primero, a donde primero entré. Y yo dije, no, esto es increíble, hermano. Porque habían cosas que tú para poder comprar un yogur allá, eso era Dios y ayuda. Para empezar, no hay yogur. Todavía no hay leche. Miren, el supermercado es súper grande. En Cuba sería como entrar a un lugar y habían 3-4 cosas y que no, aquí es súper grande. Miren, esto es pan. En Cuba para comprar pan era una odisea porque lo mismo, cuando había harina no había corriente y cuando había corriente no había harina para hacer pan. Y aquello fue increíble. O sea, la parte del cárnico, increíble. Yo no sabía ni los cortes de carne, qué tipo, nombre. Yo decía, de esta dame 2 libras, y me miraron 2 libras. Yo vi toda esa comida a mi alrededor, de nuevo empiezo a llorar, porque en mi cabeza no cabía que tantos productos que yo pudiera elegir. O sea, necesito un detergente. Está, ya, coges, paga. Llevamos 4 horas dando vueltas por toda la tienda. Mira los frijoles aquí. Ay, Dios mío. De hecho, una anécdota que tenemos es que nosotros llegamos ese día y compramos 1 kilo de milanesas. 1 kilo se nos echó a perder porque no podíamos comernos tantas cosas. Compramos muchas cosas. Y nosotros en plan, bueno, ¿y ahora qué hacemos con tanta comida? No, de aquí a 1 mes. Porque en Cuba tienes que ser así. Si encuentras algo, compra la mayor cantidad de cosas que puedas porque no sabes cuándo vas a volver a ver ese producto. Y las personas nos decían, pero no compren tanto, o sea, compra lo que necesites, si eso no se va a acabar. Y yo, ¿qué vamos que no se va a acabar? Eso sí se va a acabar en cualquier momento. Y en mi mente todavía estaba que las cosas se iban a acabar. La verdad que lo que adoro del capitalismo es esto, mira. Aquí está la pasta esta, de este tipo, 73 pesos. Y aquí está en 59 pesos. Para nosotros que lo que queremos es ahorrar dinero, con esta resolvemos y al final es lo mismo. En 3 pasillos yo me volvía loca, me perdía y decía, pero ¿qué es esto? O sea, pan rallado. ¿En serio te venden pan rallado? Hay tomate, hay limón, hay manzana, hay naranja, uva, durazno, que en Cuba, qué sé yo, eso en Cuba no se ve. Miren los limones.
Jorge hace ya 4 años que está en Uruguay y sus padres pudieron venirse también. Alexander y Mavi, junto a su hija, llevan casi 2 años en nuestro país. Y las parejas de youtubers aún no han cumplido el año. Pero todos coinciden en estar felices con lo que han podido lograr aquí. La verdad, nos ha ido bien, en el sentido porque estamos juntos como familia. Tenemos el mayor tesoro, que es el tesoro de la libertad. Las cosas económicas pueden ir un día arriba, un día abajo, pero si nos mantenemos juntos, acá está mi felicidad. Al tener mi título invalidado, no existe, fueron 8 años de mi vida estudiado por gusto. Llegué, me capacité, pasé un curso y hoy estoy trabajando en una empresa de acompañamiento. Y acá en Uruguay pertenezco a la Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay, donde soy activista. Y trabajamos haciendo changa hasta que pudimos encontrar trabajos, como dicen acá, en caja. Hoy por hoy estoy trabajando como analista en la tecnología de la información. Uruguay también nos está permitiendo revalidar nuestros títulos de medicina, trabajar de lo que nos graduamos. Estamos en el proceso de reválida de nuestros títulos. Es algo que también nos tiene muy emocionados. Estoy terminando mis estudios, que fue algo que el régimen intentó arrebatarme y gracias a Uruguay lo pude retomar. Entonces me quedaría aproximadamente un año para recibirme como médico uruguayo. Trabajamos, yo tengo un negocio pequeño, estoy en el rubro inmobiliario y me va bastante bien hace unos cuantos años. Yo llevo 3 años ya en YouTube haciendo videos. Fran lleva como 6, 7 años más o menos. Nosotros abrimos una empresa acá en Uruguay de desarrollo audiovisual para poder tener una cuenta de banco y poder que YouTube nos pagara directo aquí en Uruguay. Y pues bueno, cuando llegamos aquí a Uruguay pensamos que teníamos que trabajar de algo más aparte de creadores de contenido, pero hasta el momento, y gracias al apoyo de todos los que nos ven, pues no hemos tenido que tener otro trabajo. Pero a pesar de todo lo bueno que les ha brindado Uruguay, todos extrañan y sufren por sus familiares que aún están en Cuba. Lamentablemente, mi familia en estos momentos está mal. Está fracturada. Estamos separados y hemos pasado por muchos malos momentos donde no hemos podido estar presentes. Estaría bueno si en el futuro nos podemos reunir. Yo a Cuba solamente puedo volver el día que sea libre. Mientras tanto no puedo volver a mi país. Y yo volvería cuando ese cambio estuviera. ¿Hoy sos feliz? Sí. Todavía me falta mi familia, obviamente, me falta mi perrita, pero sí soy feliz. De hecho, si me dicen, tienes que volver a pasar por Guyana, yo vuelvo a pasar por Guyana porque sé que voy a volver a ser feliz y que voy en busca de algo que no tenía. Mi sueño sería volver a estar en el país que me vio nacer, en el que tiene un azul de cielo tan lindo como este, pero que lamentablemente está opacado hoy en día por un régimen que no nos va a permitir ser felices. Si mañana mismo cambian las cosas, yo lo dejo todo. Yo lo regalo todo lo que tengo acá y me voy en el primer avión. A mí Uruguay me encanta, estoy adaptado, mi familia directa está acá, pero yo soy cubano, yo nací ahí, o sea, ese es mi país. Si el país cambia, si el régimen sale hoy, mañana en el primer vuelo Carrasco salgo de para La Habana, pues yo soy cubano. Nuestra ideología siempre fue que es mejor arriesgarlo todo a vivir sin libertad. Que los que quedan dormidos, o sea, los que no se quieren dar cuenta de todas las cosas que pasan a tu alrededor, pues que despierten y se acaben de dar cuenta que no es normal vivir así. Eso lo entiendes cuando te vas del país, que no es normal todo lo que tú vivías. Solamente en este año fueron 300.000 los cubanos que abandonaron el país. Y algo está pasando. José Martí dijo un día que cuando su pueblo emigra, sus dirigentes sobran.